Hay objetos que atraviesan el tiempo como si fueran espejos rotos, bellos a la vista, pero con filos ocultos que cortan el alma. En esta historia, el silencio pesa más que las palabras, y la belleza es tan peligrosa como un veneno. ¿Desde dónde estás escuchando esta historia? ¿Y qué hora es allá donde estás ahora? Déjamelo saber en los comentarios. Pon atención, porque lo que brilla no siempre ilumina, a veces oculta. Aquella tarde de octubre se había deslizado con una lentitud somnolienta por los cristales empañados de Baker Street, como si la estación, en su melancolía creciente, se hubiese decidido a estancarse entre el humo del carbón y el crujir sordo de las hojas marchitas. Holmes, ajeno a la lluvia tenue que repiqueteaba contra la ventana, permanecía sumido en un silencio que yo ya conocía bien, el de una mente profundamente inmersa en los pliegues microscópicos de su obsesión momentánea. Esta vez, como supe después, se trataba de los esmaltes victorianos, tema cuya minuciosidad habría resultado tediosa para cualquier otro espíritu que no fuera el suyo. Yo hojeaba sin rumbo una vieja edición del Punch, cuando, de pronto, noté el modo en que su mirada seguía una imperfección en la laca de un relicario. Con un leve murmullo aprobatorio, colocó el objeto sobre un paño, junto a otros 6 dispuestos con precisión quirúrgica. No necesitaba dirigirle la palabra. En esos instantes, Holmes era como un cirujano en plena disección estética, ajeno a todo lo que no fuera la estructura interna del color, la capa, el tiempo. La quietud de la tarde era apenas alterada por el tic-tac constante del reloj de repisa. Sentí que algo, quizás intangible, se aproximaba. No un sonido, ni un movimiento, más bien una de esas intuiciones vagas que anteceden a ciertos casos, cuando el aire mismo parece sostener la respiración. Fue entonces cuando sonó el timbre. La puerta se abrió con la diligencia discreta de la señora Hudson, quien apareció en el umbral portando un sobre de tamaño irregular, sellado con lacre oscuro. No llevaba remite alguno, ni marca postal. «Lo ha entregado un joven con abrigo gris», dijo ella, «y se ha marchado antes de que pudiera preguntarle nada». Holmes, sin levantar la vista, hizo un leve ademán y tomó el sobre con la punta de los dedos. Lo observó en silencio. La envoltura era de un color marfil apagado, pero lo que verdaderamente llamó su atención fue la tinta, de un violeta denso, casi mineral. No reconocí el estilo de letra, pero Holmes frunció apenas los labios, un gesto que indicaba, en su lenguaje privado, una sorpresa contenida. Abrió la carta sin romper el sello, lo despegó con un leve toque de vapor proveniente de su taza de té, aún caliente. Leyó en voz baja, para sí, y no emitió comentario alguno. Yo, que por entonces ya conocía su método, no quise interrumpirlo, pero su mirada se detuvo en una frase, que repitió en voz alta con un matiz que me erizó la piel. El objeto alado y envenenado pronto extenderá de nuevo sus plumas. Vigílelo antes de que vuelva a danzar. Volvió a guardar el papel con extremo cuidado. Lo colocó sobre el escritorio como quien deja reposar una evidencia aún no formulada, y solo entonces me miró. «Interesante», dijo con suavidad. «Muy interesante». Holmes tomó una lupa de marco de hueso y acercó la carta al resplandor matizado del quinqué. Examinó la textura del papel, que resultó ser de una calidad singular, prensado con hilo fino, sin filigrana visible, pero con una leve ondulación que traicionaba su procedencia. Rasgó con cuidado una esquina inferior y la olió, como haría un perfumista con una flor marchita. «Papelería del Langham Hotel, sin duda alguna. He visto este mismo grano en 3 casos previos», murmuró. «Y este sello de lacre, aunque simple, presenta una presión ligeramente asimétrica. Alguien cerró este sobre con prisa, pero utilizando instrumentos caros. Tomó una tarjeta en blanco de su archivo personal y escribió una línea rápida con una pluma idéntica a la utilizada en la nota. La diferencia de trazo fue inmediata.
No es la pluma la que revela al autor, reflexionó, sino el silencio entre sus palabras. Guardó la carta entre 2 hojas secas de papel secante y volvió a sentarse en su sillón. El estudio del mensaje, aunque aparentemente infructuoso, había dejado tras de sí la estela sutil de un desafío intelectual. Yo ya sabía lo que vendría después. Durante los minutos siguientes, Holmes permaneció inmóvil, con los dedos entrelazados ante el rostro y los ojos semicerrados. Sin embargo, cada músculo de su cuerpo, cada línea de su expresión, denunciaba una vibración apenas contenida. La carta, en su brevedad, había despertado en él algo más poderoso que la curiosidad, la posibilidad de una amenaza velada, inteligente y, sobre todo, deliberada. Noté cómo tamborileaba con el pulgar derecho sobre el reposabrazos del sillón, y cómo sus labios, finos y concentrados, repetían mentalmente una secuencia. Alado, envenenado, plumas, danzar. Palabras elegidas con precisión casi poética, demasiado evocadoras para tratarse de una simple advertencia. Holmes se levantó finalmente, cruzó la estancia con pasos lentos y se detuvo frente a la ventana. Afuera, la bruma de la tarde comenzaba a engullir los perfiles del vecindario. En voz baja, casi como si hablara consigo mismo, dijo: «El lenguaje del plumaje no pertenece a los poetas, Watson, sino a los joyeros. Alguien quiere que recordemos un objeto, o más bien, que no lo olvidemos». Yo no entendía aún a qué se refería, pero había aprendido, con los años, a no precipitarme ante sus pausas. Cada silencio en Holmes era una semilla en tierra fértil. Holmes volvió al escritorio y desplegó su cuaderno de índices, aquel que contenía sus notas personales sobre delitos no resueltos, objetos valiosos y relaciones familiares turbias. Lo hojeó con velocidad, hasta detenerse en una entrada fechada 5 años atrás. Bellamy, Lady Honoria, Sussex, broche con forma de pavo real, conflictos de herencia. Leyó en voz alta. Nada confirmado, pero se archivó por lo inusual del robo fallido. Me miró entonces, con aquella intensidad repentina que solía preceder a una revelación. ¿Recuerda usted, Watson, el caso de la flor de jade? Aquella pieza que usaba un sistema de cierre oculto tras el esmalte. Este lenguaje de plumas abiertas me resulta sospechosamente familiar. No es metáfora, sino instrucción. Me incliné hacia él, más intrigado que nunca. ¿Cree usted que la carta se refiere a una joya? Lo creo firmemente. Y más aún, creo que no se trata de advertirnos de su peligro, sino de su inminente retorno. La palabra retorno resonó en el aire con un eco peculiar. Holmes cerró el cuaderno con lentitud, tomó su violín del rincón y lo afinó sin emitir nota alguna. El misterio aún no tenía forma, pero la música, cuando sonara, lo envolvería por completo. Fue el sonido de las ruedas sobre los adoquines mojados lo que interrumpió aquella mañana de niebla persistente. Un carruaje oscuro, tirado por un solo caballo, se detuvo frente al número 221B, y su llegada fue recibida con ese tipo de silencio que solo provocan las visitas inesperadas. Holmes, que hasta entonces se había mantenido concentrado en un tratado sobre esmaltes italianos del siglo XVII, no levantó la vista, aunque me pareció notar que sus dedos dejaron de moverse sobre el brazo del sillón. Desde mi puesto junto a la ventana, vi descender a una figura envuelta en un abrigo de viaje gris perla, con el cuello levantado y un velo tenue sobre el rostro. Había en su postura algo deliberadamente controlado, como si el equilibrio que mantenía entre el decoro y el desasosiego pendiera de un hilo invisible. La señora Hudson recibió a la visitante con su acostumbrada eficacia y no tardó en anunciarla con un gesto más comedido de lo habitual. «Una dama que solicita verlo, señor Holmes. Ha pedido ser escuchada con urgencia, aunque no desea que se mencione su nombre en el libro de visitas». Holmes alzó las cejas con un matiz casi imperceptible, y por fin se incorporó. «Hágala pasar», dijo sin entusiasmo.
El anonimato, cuando se busca con tanto cuidado, suele ser el mejor pasaporte al delito. La señora entró con pasos firmes, aunque no exentos de una cierta vacilación interior. Tomó asiento solo después de que Holmes, con una cortesía medida, indicara el sillón más cercano a la chimenea. Yo no pude evitar fijarme en el objeto que llevaba consigo. Un pequeño cofre rectangular, de madera pulida, con vetas oscuras y una cerradura de bronce que parecía demasiado reciente para el resto del conjunto. «Me llamo Araminta Bellamy», dijo finalmente, en voz baja, pero con una dicción que delataba educación. «Y este objeto ha sido motivo de más insomnio del que estoy dispuesta a admitir». Abrió el cofre con manos delgadas y cuidadosas. En su interior, sobre un paño color marfil, descansaba un broche de forma singular, un pavo real esmaltado, de plumaje extendido, cuyas plumas exhibían tonos que oscilaban entre el azul profundo y el verde esmeralda. Engarzado en piedras minúsculas, ámbar, peridoto, una que quizás fuese zafiro, el broche tenía algo más que belleza, tenía presencia. No era, en absoluto, un adorno discreto. Poseía esa cualidad de los objetos que no han sido concebidos para embellecer, sino para poseer. «Pertenece a mi familia desde hace generaciones», añadió, «aunque yo misma lo recibí como herencia de mi suegra hace apenas unas semanas. Desde entonces, no he tenido paz». La manera en que lo dijo me impresionó más que la frase en sí. No había dramatismo en su tono, solo una inquietud cuidadosamente sellada, como si el miedo se hubiera vuelto un hábito. «Mi suegra, Lady Honoria Bellamy», continuó, «falleció el mes pasado en circunstancias que, al menos en apariencia, fueron accidentales. Sufrió una caída por las escaleras del invernadero durante la noche. El personal la encontró a la mañana siguiente. No hubo testigos, ni signos de lucha. Y, como era de esperar, el veredicto fue unánime: accidente doméstico». Mientras hablaba, evitaba tocar el broche. Parecía más cómoda con las manos entrelazadas sobre las rodillas que permitiendo cualquier contacto físico con aquella pieza. «Sin embargo», añadió, con un suspiro que sonó más a confesión que a fatiga, «mi intuición me dice otra cosa. Lady Honoria era una mujer demasiado meticulosa. No habría caminado por esa escalera sin su bastón, y desde luego no durante la noche. Además, no llevaba el broche puesto, lo cual es extraño. Dormía con él, literalmente». Observé a Holmes, que había inclinado ligeramente la cabeza. Sabía que él tomaba nota mental de cada inflexión, cada omisión, cada matiz en el relato. «¿Y el broche?», preguntó, sin levantar la voz. «¿Dónde lo encontró después?» «En el joyero, dentro de la caja fuerte, como si nunca hubiese sido tocado». Había algo perturbador en la forma en que lo dijo, como si la quietud del objeto contradijera la violencia de lo ocurrido. Fue entonces cuando Araminta se inclinó hacia adelante, y por primera vez la vi verdaderamente alterada. 2 días después del funeral, al regresar de una breve visita a Lewes, encontré la caja fuerte mal cerrada. El código había sido forzado. Nada parecía faltar, pero el broche estaba fuera de su estuche y la caja entreabierta. Holmes no respondió de inmediato. Se levantó, caminó hacia la repisa y encendió la pipa sin mirar a nadie. El humo comenzó a ascender lentamente, como si tratara de envolver la estancia en un velo más denso que la niebla de afuera. «¿Cuántas personas sabían de la existencia del broche?», preguntó finalmente. «Solo 3. Lady Honoria, su hijo Silas y yo». La frase pareció golpear el aire con una rigidez inusitada. Araminta se dio cuenta de ello y añadió, casi en un susurro, «Aunque me temo que Miss Camila, una sobrina de la familia, también estaba al tanto. Vivía con Lady Honoria. Era algo así como su dama de compañía». Holmes asintió apenas, pero no dijo nada. Yo lo conocía lo suficiente para comprender que su mente ya había comenzado a operar. «La caja fuerte no fue saqueada», dijo,
como para sí. Fue observada, y el broche, probado. Eso cambia muchas cosas. A lo largo de la conversación, la señora Bellamy había mantenido una compostura admirable. Sin embargo, ahora que el relato parecía haber concluido, Holmes la observó con la intensidad callada de un anatomista. Su mirada no se dirigía al rostro, sino a los dedos. Yo también los miré. No estaban quietos. Se entrelazaban, se soltaban, se crispaban levemente. ¿Sabe usted lo que significa la danza del pavo real?, preguntó Holmes de manera casi casual. Ella lo miró, confundida. Negó con la cabeza. Una estrategia de distracción, explicó él. Hermosa, simétrica y profundamente agresiva. Araminta no respondió, pero algo en su expresión cambió. No de forma ostensible. Era más bien un endurecimiento de los rasgos, un leve repliegue de la barbilla. Holmes había tanteado una línea de tensión, y la cuerda respondió. Yo comencé a preguntarme si su inquietud nacía del peligro externo, o de algo más profundo y más personal. Cuando Araminta se marchó, con una inclinación leve, un gracias cortés y el broche cuidadosamente envuelto de nuevo en su cofre de madera, Holmes no se movió durante largos minutos, ni siquiera cuando la puerta se cerró y el silencio volvió a tomar posesión del cuarto. Yo rompí la quietud. ¿Qué opinas de ella? Que oculta algo, y que lo hace con extraordinaria habilidad. Volvió a su silla, pero no al estudio de los esmaltes. En su lugar, sacó un pequeño cuaderno negro, uno de aquellos en los que anotaba lo que él llamaba voces menores del crimen. Escribió una sola palabra: Bellamy. El broche, dijo, sin mirarme, no es un objeto, es un mensaje. Y alguien, Watson, nos ha escrito con plumas. Hay viajes que inician bajo una promesa y otros que parten bajo un velo. El que nos condujo a Sussex aquella mañana era, sin lugar a duda, de los segundos. La bruma densa se colaba por las rendijas del vagón como una sospecha sin forma, y el traqueteo del tren parecía, por momentos, el eco anticipado de un enigma que aún no se atrevía a nombrarse. Holmes no dijo palabra en todo el trayecto. Fumaba en silencio, los ojos fijos en el vacío gris tras la ventanilla. Yo hojeaba el periódico, aunque sin comprender una sola línea. Había en el ambiente algo que invitaba más a la introspección que a la lectura, más a la alerta que al descanso. Llevábamos con nosotros la invitación formal de la señora Araminta Bellamy para visitar la residencia familiar, y con ella una sospecha no formulada pero latente, que la muerte de Lady Honoria no había sido tan inocente como la versión oficial pretendía. No lo dije en voz alta, pero lo pensé más de una vez. En ciertas casas no es el viento el que cierra las puertas. La casa Bellamy nos recibió como reciben las estructuras antiguas que han albergado demasiado dolor, con un silencio tan vasto que parece tener vida propia. El carruaje se detuvo ante un pórtico de piedra cubierta de musgo, y al cruzar el umbral sentí, con esa intuición que a veces antecede a los hechos, que habíamos ingresado a un espacio más emocional que físico. Las estancias estaban ordenadas pero frías, el mobiliario intacto pero ajeno, el aire perfumado con lavanda marchita y algo más difícil de nombrar. Tal vez miedo o tal vez rencor. Holmes dejó caer su mirada en cada alfombra, cada jarrón, cada repisa, como quien lee un lenguaje cifrado. Yo, en cambio, me dejé afectar por la atmósfera. Aquella no era una casa de luto, era una casa de espera. Las puertas permanecían entornadas como si reacias a cerrarse del todo. Los retratos familiares, apenas iluminados, parecían mirar hacia abajo, no hacia nosotros. Nada envejece tan pronto como la cortesía forzada, murmuró Holmes, apenas audible. Aquí hay demasiadas palabras que no se han dicho. Y tenía razón. La casa misma parecía contenerlas, como una garganta que no termina de tragar una verdad incómoda. Nos recibió primero el hijo de la difunta, Silas Bellamy, un hombre de edad imprecisa,
rostro anguloso y voz delgada, que hablaba como si las palabras fueran hojas secas que debían manipularse con guantes. Nos condujo brevemente a su estudio, una habitación pequeña y sombría, donde colgaban vitrinas de vidrio llenas de mariposas clasificadas, etiquetadas y perfectamente alineadas. Las alas extendidas de aquellas criaturas, fijadas por fin en su simetría final, ofrecían una belleza que rozaba lo cruel. Eran la pasión de mi madre, dijo sin convicción, señalando una vitrina superior. Aunque, con los años, creo que dejó de distinguir entre lo bello y lo vivo. Holmes lo observaba con ese tipo de quietud que no es pasividad, sino cálculo. Yo, en cambio, no pude evitar sentir un escalofrío. Había algo en la manera de hablar de Silas, en sus pausas, en su elección de metáforas, que sugería una mente demasiado cómoda con el encierro. No solo el físico, sino el emocional. Su duelo no era evidente, o quizá, pensé con inquietud, había comenzado mucho antes de la muerte. En el salón principal nos fue presentada Miss Camilla Trent, prima lejana de Silas, una joven de modales suaves y sonrisa constante, aunque demasiado simétrica, demasiado sostenida para ser espontánea. Se movía con elegancia, pero yo noté, no sin cierto pudor, un temblor casi imperceptible en sus manos cuando nos ofreció el té. No era el temblor de la edad ni de una emoción pasajera, sino algo más profundo, la señal de un alma habituada al sobresalto. Conversó con Holmes de banalidades, el tiempo, la quietud del campo, la inestabilidad de los criados. Pero él, por supuesto, no la escuchaba en lo literal. Observaba, más bien, los silencios entre frase y frase, el momento en que desviaba la mirada o apretaba apenas los labios. ¿Cómo describiría usted a Lady Honoria?, preguntó Holmes con frialdad británica. Firme, respondió ella. Muy firme, a veces, demasiado. Esa pausa, breve pero tangible, fue suficiente. Holmes inclinó levemente la cabeza, como si hubiese confirmado una sospecha muda. Yo, por mi parte, comenzaba a sentir que la historia de aquella casa era más coral de lo que parecía. Dinlevy, el mayordomo, era un hombre enjuto, de expresión neutra y voz perfectamente modulada, cuyo rostro parecía haber sido entrenado para la impasibilidad. Sin embargo, al hablar con él, tuve la sensación incómoda de que escuchaba más de lo que respondía, y que sus oídos, más que servir al protocolo doméstico, funcionaban como instrumentos de vigilancia. Holmes le formuló algunas preguntas, no tanto por la información, que era poca y convencional, sino por el modo en que las palabras eran seleccionadas. ¿Se encontraba usted en la casa la noche del accidente? Sí, señor, como todas las noches, en mi cuarto, junto a la cocina. ¿Oyó algo inusual? No, señor, la casa estaba tranquila, demasiado tranquila, pensé. Y Holmes también lo pensó, pues al alejarse de él me susurró: la mentira más eficaz es la que se dice sin pronunciarla. Dunleavy se inclinó al retirarse, y yo, en ese momento, tuve la impresión extraña de que nos daba la espalda con alivio. La señora Bellamy nos condujo más tarde al invernadero, escenario del supuesto accidente. Era un lugar húmedo y sombrío, con cristales empañados y plantas que parecían crecer con un descuido voluntario. Holmes inspeccionó el pasamanos de la escalera, bajó hasta el último peldaño, y luego, con un gesto que habría pasado desapercibido a ojos menos entrenados, se agachó junto a uno de los marcos de la ventana. «Aquí», dijo, señalando una línea tenue, casi imperceptible. «Alguien ha rozado la madera con una sustancia resinosa. Observe el color y la adherencia. No es barniz ni savia, es algo más denso, algo aplicado». Tocó la sustancia con una pluma y la guardó en un pequeño tubo de vidrio. No explicó nada más, pero su expresión se tornó más alerta, como la de un cazador que encuentra huella tras días de espera. «Y dígame, Watson», añadió al levantarse, «¿qué tipo de planta se adhiere a una barandilla humana, pero no a las hojas que tiene al lado?» No supe qué responder.
Él sonrió apenas, y seguimos recorriendo el invernadero. El aire allí parecía más espeso que el del resto de la casa, como si todavía conservara el aliento de algo, o de alguien. Fue durante el postre, mientras el tenedor de Holmes giraba lentamente en su plato, cuando se oyó el grito. No fue un alarido, sino un sonido más breve y contenido, como si hubiese sido emitido por alguien que no deseaba ser escuchado, y que, sin embargo, no pudo evitarlo. Provenía del ala norte de la casa. Todos nos levantamos al mismo tiempo. Holmes ya estaba en marcha cuando la señora Bellamy exclamó: «¡La caja fuerte! ¡Está en el despacho!». Corrimos por el pasillo alfombrado, entre retratos que parecían haberse girado hacia nosotros. El aire olía a hierro y encierro. Al llegar, encontramos la puerta entreabierta. Holmes entró primero, con paso firme. Dentro, un cajón de madera estaba abierto, la caja fuerte, ligeramente torcida, y el broche había desaparecido. La estancia olía a hierro húmedo y terciopelo rancio, y sin embargo, al abrir la caja fuerte, que horas antes contenía el objeto central de nuestra atención, lo que más pesó en el ambiente fue el silencio. Un silencio denso, de esos que no provienen de la falta de sonidos, sino de la confirmación de un presentimiento. El broche había desaparecido. Me incliné con cautela. La caja fuerte no había sido forzada de manera visible. La cerradura parecía intacta, y sin embargo, en el fondo del compartimiento donde antes reposaba el joyero, se percibía una marca parduzca, de contorno irregular, como si algo se hubiera filtrado a través del metal y lo hubiese quemado desde dentro. «No hay fragmentos, ni huellas», dije, con voz más baja de lo que pretendía. «Solo esta marca. Y el vacío». Holmes no respondió. Se limitó a observar. Su mirada recorría cada rincón del espacio interior como si leyera un lenguaje arcano, y solo cuando se incorporó, supe que el enigma había comenzado a escribir su segunda página. Yo, en cambio, sentí que el caso se alejaba de nosotros no hacia la claridad, sino hacia una forma más sofisticada de oscuridad. Holmes pidió una vela encendida y un trozo de lino blanco. Iluminó el fondo de la caja con precisión, y al colocar el paño sobre la superficie afectada, observamos cómo el calor revelaba un trazo invisible, una línea sinuosa que se extendía desde una esquina y terminaba en un punto donde la superficie metálica estaba aún rugosa, como si la quemadura se hubiese concentrado allí, con una intención selectiva. «Esto no ha sido obra de una palanca», dijo finalmente, «ni de una ganzúa. El culpable no ha forzado el metal. Lo ha debilitado». Me volví hacia él, sorprendido. «¿Mediante fuego?». Holmes negó con lentitud. «Namberesto es obra de un agente químico, un compuesto ácido, probablemente una forma modificada del ácido oxálico, como el que utilizan los entomólogos para disolver membranas sin dañar la estructura externa. Algo refinado, y ejecutado con calma». Me estremecí al imaginar una mente capaz de emplear semejante técnica para obtener una joya. Aquello no era un robo por codicia, sino por obsesión. Y la obsesión, en manos inteligentes, suele ser más peligrosa que el azar. La noche descendió con una lentitud casi deliberada. El crepitar del fuego en la chimenea no bastaba para disipar la inquietud que se adhería a los rincones de la mansión Bellamy. Holmes se retiró a su habitación con un cuaderno y 2 frascos, mientras yo quedé solo en la biblioteca, acompañado por el ruido suave del reloj de péndulo y el murmullo del viento entre los cristales. Afuera, la bruma comenzaba a reptar por el jardín, y dentro, la casa adquiría una acústica extraña, como si amplificara solo aquello que no debía oírse. Escuché pasos, no firmes ni decididos, sino sueltos, vagos, sin dirección clara. Me puse en pie, y cuando abrí la puerta del pasillo, solo hallé oscuridad y la estela tenue de un perfume exótico, parecido al incienso pero más seco, más punzante. Cerré los ojos un momento. No era la primera vez que encontraba el miedo en forma de aroma.
Volví al interior. No dormí esa noche. Algo me decía que no era prudente hacerlo. Y aunque me repetía que todo debía tener una explicación lógica, mi cuerpo no parecía compartir mi convicción. Serían las 3, tal vez las 4 de la madrugada, cuando un leve resplandor me hizo levantar la vista. Provenía del ala este, donde se hallaba la galería cerrada. No fue un fogonazo ni un brillo constante, sino una especie de pulsación breve, como el reflejo de una llama sobre un espejo, seguida de oscuridad total. Me levanté con rapidez, pero con el sigilo que impone la incertidumbre. Crucé la alfombra, abrí la puerta del pasillo y avancé hasta donde el suelo comenzaba a crujir. Allí me detuve. El resplandor no volvió. En su lugar, el mismo silencio, intacto e inmutable. Me asomé con precaución hacia la galería. Nada, ni lámpara encendida, ni figura humana, ni objeto en movimiento. Y sin embargo, juraría que algo, o alguien, había estado allí. Volví sobre mis pasos con la sensación de haber presenciado una aparición, no en el sentido sobrenatural, sino en el sentido más peligroso. Una acción cuidadosamente medida para parecer insignificante, y no serlo. A la mañana siguiente, encontré a Holmes en el despacho de Lady Honoria, una habitación austera, con estantes de madera oscura y un escritorio que olía a polvo y eucalipto. Había abierto un pequeño archivador con llave, y sobre la mesa reposaban varios documentos, cartas, recibos, postales. «Hay algo que me intriga, Watson», dijo sin levantar la vista. Esta mujer no era supersticiosa, ni romántica, y sin embargo, conservó esta carta aquí, bajo llave, separada de todo lo demás. Me la tendió. Estaba escrita en papel de fibras gruesas, con una caligrafía elegante y una tinta de tono sepia. El encabezado llevaba un nombre extranjero y una dirección en Constantinopla. Leí la primera frase y comprendí de inmediato la naturaleza peculiar del contenido. Que el pavo real nunca pliegue del todo sus alas, si tu voluntad permanece firme. Leí en voz alta. Un regalo, dijo Holmes, o tal vez una advertencia envuelta en poesía, de un diplomático otomano, si no me equivoco, con quien Lady Honoria mantuvo correspondencia antes de casarse. El broche no era solo una joya familiar, era un mensaje simbólico, y tal vez un testigo incómodo. Holmes cerró el archivo con delicadeza, como si supiera que cada hoja removida despertaba otra más silenciosa. Fue más tarde, mientras examinábamos un libro de condolencias firmado por los asistentes al funeral, cuando Holmes encontró la grieta. Entre los nombres estaba el de una tal Violet Garrick, con una caligrafía que coincidía, en ángulo y presión, con la de nuestra visitante, Araminta Bellamy. «Curioso, ¿no cree?», dijo con voz casi irónica. A veces, cuando uno cambia de nombre, olvida que la escritura no lo acompaña en el engaño. Me miró con aquella mezcla de gravedad y satisfacción que solo mostraba cuando una verdad comenzaba a despuntar. He enviado un telegrama al registro civil de Bath. No hay constancia de que una Araminta Bellamy haya nacido, casado o vivido en el país. Pero sí hay una Violet Garrick que trabajó como institutriz en la casa de un abogado retirado, cuyo hijo fue acusado, hace una década, de falsificación de documentos. Me quedé en silencio. El broche desaparecido, la resina en la caja fuerte, el resplandor nocturno, la carta del extranjero, y ahora un nombre falso. Holmes se inclinó hacia mí, en voz baja. «Mi querido Watson, el pasado no siempre muere. A veces simplemente se disfraza. Fue durante una tarde de lluvia persistente, mientras la señora Bellamy se ausentaba en la rectoría del pueblo, que Holmes me pidió revisar los efectos personales de Lady Honoria. La estancia que había sido su dormitorio conservaba el orden meticuloso de una vida gobernada por la disciplina. La bata de terciopelo perfectamente doblada, los frascos dispuestos por orden de volumen, los pañuelos alineados como soldados en su cajón de roble.
Sobre la cómoda, bajo una tela bordada, encontré un cuaderno de tamaño mediano, encuadernado en piel verde, con los bordes dorados aún brillantes pese al paso del tiempo. Al abrirlo, me encontré con una caligrafía inclinada, elegante, que respiraba una mezcla de severidad y afecto. No era un diario en el sentido tradicional. No contenía confesiones, sino una suerte de registro doméstico, observaciones sobre los hábitos del personal, menciones a cartas recibidas y breves anotaciones sobre el clima, los almuerzos, las visitas y, más de lo que habría esperado, reflexiones filosóficas sobre la propiedad, la soledad y el sentido del legado. Era un diario de una mujer que había hecho de su casa un imperio privado, y de cada gesto, un decreto. Pasadas varias páginas de días lluviosos, meriendas compartidas con Miss Camila y reflexiones sobre el estado de las begonias en el invernadero, hallé lo que habría de desviar el rumbo de nuestra investigación. Estaba en el centro de la página, hecho con plumilla negra y una minuciosidad casi enfermiza, el broche. El pavo real de plumas desplegadas, trazado con una precisión que solo puede ofrecer la familiaridad obsesiva. Debajo, en letra más apretada, Lady Honoria había escrito una sola frase: «No permitir que Silas lo toque jamás». Me quedé inmóvil por un instante. No había énfasis, ni subrayados. No era una expresión emocional, sino una orden. Y sin embargo, contenía una desconfianza tan honda que me obligó a cerrar el cuaderno por un momento y mirar a mi alrededor, como si temiera haber sido oído. Cuando se lo mostré a Holmes más tarde, su reacción fue la de un hombre que acaba de encontrar la línea perdida de una partitura. La belleza y el veneno suelen compartir forma, Watson. Lo que queda por saber es si también comparten origen. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, con un peso mayor que el del papel entre mis manos. El día siguiente trajo un breve respiro de sol entre los tejados, y con él la excusa perfecta para que Holmes saliera a inspeccionar nuevamente el invernadero. Allí, entre macetas de albahaca marchita y estantes con frascos de vidrio, encontramos al jardinero, un hombre de rostro curtido y expresión honesta, que respondió con deferencia a nuestras preguntas. «¿Recuerda usted la noche en que falleció Lady Honoria?», preguntó Holmes con tono neutro. «Sí, señor. La señora discutió con la señorita Camila en la galería cubierta. Fue después del té. Ya había anochecido. ¿Recuerda usted sobre qué era la disputa?». «No oí palabras claras, señor, pero el tono era duro, muy duro. La señora tenía esa forma de hablar cuando estaba decidida a algo. Y la señorita Camila, bueno, parecía asustada». Holmes asintió, como si confirmara una impresión antigua. «¿Y alguien más estaba cerca?». «Silas había salido, o eso creímos, pero más tarde juraría que vi luz en su estudio». El jardinero se alejó tras esa última frase, sin comprender que había colocado una nueva pieza, una pieza imprecisa, pero inquietante, sobre nuestro tablero mental. Holmes, como era su costumbre, no desaprovechó el momento. Antes de que el jardinero se alejase, le lanzó una pregunta más, con la calma de quien remueve el último sedimento del vaso. «¿Observó algo fuera de lo común después del funeral?». El jardinero frunció el ceño, como si el recuerdo le rozara una zona incómoda. «2 días después, vi humo saliendo del invernadero. Pensé que quemaban hojas, pero cuando pasé más tarde, vi a Silas solo, frente al brasero. Y no olía a hojas, olía a papel mojado y tinta. A papel privado, señor». Holmes no respondió. Sacó su cuaderno, anotó unas líneas y cerró la tapa con lentitud. «¿Está seguro de que fue Silas quien lo encendió?». «Completamente, señor. Lo vi con mis propios ojos. Yo lo miré en silencio. Quemar documentos 2 días después de un entierro no era, por sí solo, una prueba de culpa. Pero en el contexto que comenzábamos a trazar, aquello sonaba menos a luto y más a eliminación preventiva». Al regresar a nuestra habitación en la mansión,
Holmes solicitó permiso para usar el pequeño laboratorio de la señora Bellamy. Pasamos la tarde entre frascos, rotulados en latín, placas de vidrio y aromas que iban del clavo dulce a la fenolftaleína. Lo observé en silencio mientras preparaba un compuesto que, según explicó, era utilizado por ciertos entomólogos para ablandar las estructuras quitinosas sin dañar la pigmentación de los especímenes. Una fórmula tan discreta como eficaz, comentó. Si alguien, por ejemplo, quisiera abrir una cerradura metálica sin dejar huellas evidentes, este sería un excelente aliado. Aplicó unas gotas del líquido sobre una vieja bisagra oxidada. El metal comenzó a ceder con lentitud, dejando tras de sí una mancha apenas perceptible. Y ahora imagine, Watson, ¿qué podría hacer esto en el interior de una caja fuerte? Me incliné a observar. El olor era acre, pero no desagradable. Era el olor del método, de la inteligencia, y del crimen planificado con paciencia científica. Y por primera vez comprendí que el conocimiento de Silas Bellamy sobre insectos podía no haber sido una simple afición, sino una herramienta. Esa noche, mientras Holmes permanecía en su sillón, meditando con la mirada fija en la nada, no pude evitar una reflexión que me surgió con claridad inquietante. Había en el mundo de los entomólogos una cruel simetría: preservar la belleza, deteniendo la vida; aislar el color, conservar el brillo, impedir la descomposición, a costa del aliento. Y me pregunté, sin atreverme a decirlo en voz alta, ¿cuántas veces puede un hombre manipular sustancias corrosivas, admirar estructuras muertas y hablar en voz baja ante vitrinas inmóviles, sin que, un día, su propia alma se vuelva transparente y dura como el cristal que la rodea? Hay silencios que preceden al peligro, y otros, más extraños aún, que lo invitan con elegancia. Esa noche, el salón fue el escenario de uno de esos silencios. Holmes se movía por la estancia con una calma casi ceremonial, desplazando sillas, girando cortinas y, lo más significativo de todo, reubicando un espejo rectangular en la pared opuesta a la caja fuerte. No me ofreció una explicación de inmediato. Se limitó a observar el reflejo, a ajustarlo unos centímetros hacia la izquierda y a sentir con un leve gesto de aprobación. «El ojo humano, Watson», dijo por fin, «ve lo que espera ver, no lo que se le ofrece. Pero el espejo, en cambio, devuelve la verdad sin preferencia. Esta noche dejaremos que la verdad se mire a sí misma». Comprendí entonces que no esperábamos solo a un ladrón, sino a una intención, y que Holmes, como siempre, había encontrado la forma de interrogar al culpable, sin dirigirle una sola palabra. Tomé posición junto al piano, envuelto en una manta y fingiendo el abandono de un sueño profundo. El aire estaba enrarecido por la tensión invisible de las casas que respiran un secreto a punto de exhalarse. El péndulo del reloj marcaba los segundos con una regularidad casi cruel, mientras los tablones de madera crujían con un ritmo que ya no podía atribuirse al azar. Intenté mantener la respiración serena, aunque el pulso se me aceleraba con cada mínimo chasquido. La caja fuerte, apenas visible desde mi ángulo, se hallaba en aparente tranquilidad. Pero Holmes lo sabía, y yo también lo intuía. Esa tranquilidad era un disfraz. En algún lugar de la casa, el miedo se estaba convirtiendo en decisión. La espera no es inacción, es un diálogo silencioso entre el tiempo y el propósito. Y esa noche, ese diálogo estaba a punto de interrumpirse. Fue poco después de las 3 cuando oí los pasos, lentos, seguros, demasiado cuidadosos como para pertenecer a alguien ajeno al lugar. El pomo de la puerta giró sin ruido y una figura entró envuelta en penumbra. No llevaba lámpara y, sin embargo, se movía con la precisión de quien conoce de memoria cada distancia. Yo no me moví. Mis párpados entreabiertos bastaron para ver lo que Holmes había anticipado: el espejo, y en él
el reflejo inequívoco del rostro de Dunleavy. Fue un instante sin dramatismo. Su expresión no era la del criminal que actúa en vilo, sino la del hombre que cree estar recuperando algo que le pertenece. Se arrodilló junto a la caja fuerte y extrajo de su bolsillo una llave pequeña, que encajó con delicadeza en la cerradura. No forzó nada. Abrió como quien acaricia un recuerdo. Fue entonces cuando Holmes habló, no con voz autoritaria, sino con una claridad tan inesperada que paralizó el aire. Ya no está allí, Dunleavy. Nunca llegó a irse, de hecho. Si me permite, le mostraré dónde ha dormido el broche todo este tiempo. Holmes se acercó al piano con esa elegancia contenida que siempre anunciaba una revelación. Desenrolló la manta que me cubría, abrió la tapa del piano y levantó con cuidado la tabla armónica. Lo que allí apareció fue algo más que una joya. Era una prueba, una confesión incrustada en silencio. El broche yacía en una cavidad perfectamente tallada, sobre un fragmento de terciopelo azul. Las piedras aún brillaban con el fulgor de lo ilícito, y las plumas esmaltadas parecían extenderse en un gesto de vanidad intacta. «Lo escondieron aquí», explicó Holmes, «la noche de la muerte. Alguien temía que su permanencia visible fuese más peligrosa que su ausencia, pero no lo hicieron para protegerlo, sino para ganar tiempo». Dunleavy, inmóvil junto a la caja, bajó la cabeza. No era culpa lo que se reflejaba en su postura, sino una forma primitiva de resignación. Yo, por mi parte, sentí que esa pieza, tan hermosa y tan callada, nos había observado todo el tiempo, esperando ser encontrada. El mayordomo no intentó huir. Se sentó en la silla más cercana, entre el piano y la caja vacía, y habló con una voz tan serena que dolía. «Era de mi madre», dijo, «o, al menos, así lo creía. Lady Honoria lo reclamó como suyo tras su muerte, y lo usó con un orgullo que me pareció injusto. Yo solo quería recuperarlo. Nunca toqué a la señora, ni esa noche ni ninguna otra». Holmes lo escuchó con atención, sin rastro de burla ni incredulidad. «Lo creo», dijo simplemente, «porque lo que ha hecho requiere paciencia, no violencia, y el crimen que investigamos no fue cometido por un paciente». Dunleavy se cubrió el rostro con las manos. No lloró. Solo pareció agotarse de repente, como si la confesión lo hubiese vaciado. Yo me pregunté si era posible heredar no solo objetos, sino agravios, y si esa herencia era más peligrosa que la sangre. Holmes tomó el broche con un pañuelo de lino y lo colocó en una caja de madera forrada en seda. Cerró la tapa con gesto medido, casi reverente, como si supiera que el objeto no había terminado de hablar. «Las joyas, Watson», murmuró, «no solo decoran, también observan, y este, en particular, aún no ha desplegado su última pluma». No pregunté más, porque en el silencio que siguió, supe que lo peor estaba por revelarse. Fue al anochecer, cuando la casa parecía recuperar un sosiego frágil tras los sucesos de la madrugada, que la compostura de la señora Bellamy se rompió con la misma brusquedad con que se cierra una puerta mal encajada. Entró en el salón sin previo aviso, los ojos brillantes de una emoción que no era llanto, pero que se hallaba peligrosamente cerca. «¡Fue él!», exclamó, señalando a Dunleavy, que se encontraba de pie junto a la estufa. «Él la empujó, esa noche. Yo lo vi bajar del ala este. Él estuvo allí». La acusación flotó en el aire como un aguijón mal dirigido. Dunleavy no se defendió, no pareció sorprendido, y sin embargo, no había culpa en su rostro, solo una especie de agotamiento, como si hubiera estado esperando esa explosión y no se sintiera con fuerzas para responderla. Yo miré a Holmes, esperando su intervención, pero él se mantuvo inmóvil, con las manos entrelazadas y la mirada puesta no en Araminta ni en Dunleavy, sino en un punto incierto del suelo, donde el miedo y la rabia se cruzaban sin tocarse. Holmes no dijo nada, y sin embargo,
En ese silencio había más análisis que en cualquier interrogatorio. Observaba el rostro de Araminta con la frialdad clínica de un cirujano ante un síntoma inusual. No la emoción misma, sino el instante exacto en que se desborda. No era el qué, sino el cuándo. Su mirada luego se posó brevemente en Dunleavy, que no había pronunciado palabra desde la acusación, y finalmente recorrió el salón entero, como si la disposición de los objetos pudiera contar una historia que los labios callaban. No ofreció defensa ni réplica, solo esperó, porque Holmes entendía, como pocos hombres en este mundo, que hay verdades que no deben extraerse, sino permitir que se revelen solas. Más tarde, ya en nuestra habitación, Holmes me mostró un objeto envuelto en un pañuelo gris. Al desplegarlo con delicadeza, reveló un broche. El mismo diseño de pavo real, el mismo esmalte, el mismo centelleo, y sin embargo, distinto. Una copia, dijo, cuidadosa, pero no perfecta. Fíjese en el engaste de la pluma izquierda. La piedra está mal alineada. Y el reverso, observe la bisagra del alfiler. Es reciente, demasiado limpia para una joya de más de 40 años. Lo miré con asombro. ¿Y este broche? ¿De dónde ha salido? Camila lo llevaba en el funeral, respondió. Lo vi fugazmente, pero no lo olvidé. Lo usó como señal, no de duelo, sino de sustitución, lo que implica, mi querido Watson, que el verdadero broche fue retirado antes de la muerte de Lady Honoria. Y eso lo cambia todo. La deducción me golpeó con una claridad escalofriante. Si el verdadero broche ya no estaba en posesión de la difunta cuando cayó por las escaleras, entonces alguien había previsto esa caída. Al día siguiente, Holmes solicitó hablar con Camila en privado. Yo permanecí a cierta distancia, lo bastante cerca para escuchar el tono, pero no las palabras exactas. Fue un diálogo bajo, sin dramatismo, en el que Holmes nunca elevó la voz, y Camila, al principio, apenas articulaba frases completas. Él no la presionaba. Era más bien una invitación, un espacio seguro para que lo no dicho encontrara forma. Poco a poco, su voz fue saliendo del susurro, hasta convertirse en hilo firme. Su postura se transformó. Ya no se aferraba al borde del sillón, sino que apoyaba las manos en las rodillas con una serenidad frágil, pero asumida. Cuando por fin me llamó para entrar, la joven me miró con ojos que ya no ocultaban el miedo, sino la culpa que viene después del alivio. Lo haré, dijo, pero solo una vez. Y con todo. Holmes asintió sin elogios, porque, en su mundo, la verdad no merecía aplausos, solo claridad. Camila comenzó su relato con la cabeza erguida y una voz sin temblor. Dijo que, desde hacía meses, sabía que Lady Honoria planeaba modificar su testamento, que Araminta sería expulsada de la casa y el broche, pieza central de la herencia emocional de la familia, vendido en subasta privada. Pensé que si lo tomaba antes, si desaparecía, ella ya no tendría nada con qué expulsarla. Quería salvarla, ¿entiende? Esa última frase no iba dirigida a Holmes, era para mí. Continuó. La noche de la muerte, bajó al invernadero con el broche ya escondido. Había reemplazado el verdadero por una copia, y lo había ocultado dentro de una caja de costura en su dormitorio. Pero cuando llegó, Lady Honoria ya estaba en el suelo. No respiraba. No había rastro de lucha, ni señales de terceros. El silencio del lugar era demasiado absoluto para haber sido compartido. No llamé a nadie. Volví sobre mis pasos, me metí en la cama y esperé a que amaneciera. Ni dramatismo, ni lágrimas. Solo una confesión seca, que dolía más por lo que no decía que por lo que revelaba. Holmes guardó silencio durante unos segundos. Luego se levantó, caminó lentamente hacia la ventana y habló sin volverse. Usted no es culpable del crimen, señorita Trent. En todo caso, lo es de temor, y quizá de una devoción mal dirigida. Ella no respondió.
pero su respiración se aligeró, como si el perdón implícito tuviera más peso que la culpa misma. «Si usted llevó el broche falso aquella noche», prosiguió Holmes, «significa que el verdadero ya no estaba con Lady Honoria. Y si no estaba con ella, alguien más lo había tomado antes de que muriera». Se giró entonces y su mirada era distinta. Ya no estaba enfocada en Camila, sino en la idea, la línea que acababa de trazar. «Y en ese intervalo, Watson», dijo con gravedad, «se encuentra el verdadero rostro de esta tragedia». Yo asentí en silencio, porque comprendí que, en esta casa, la verdad no había sido escondida, solo desplazada. La convocatoria tuvo lugar a la hora en que la luz declina sin apagarse, ese umbral entre el día y la noche, donde las palabras adquieren un eco más íntimo. Holmes pidió que todos nos reuniéramos en el invernadero. No explicó por qué, y ninguno de nosotros se atrevió a preguntar. El aire en aquel lugar tenía algo de clausura voluntaria. La humedad condensada en los cristales se mezclaba con los aromas espesos de las begonias y de las resinas en frascos sin etiqueta. La señora Bellamy se mantuvo de pie junto a mí, tensa como una cuerda afinada. Camila no apartaba la vista del suelo. Dunleavy, algo más erguido de lo habitual, observaba a Holmes con la resignación silenciosa de quien ya no espera indulgencia. Y Silas parecía ausente, con los ojos vagando entre las ramas de las plantas, como si fuesen fórmulas sin resolver. Holmes no habló de inmediato. Caminó entre las macetas, tocó con suavidad las hojas de una orquídea y finalmente se detuvo frente a una vitrina de cristal que colgaba a la altura de la mirada. «Doctor Bellamy», dijo sin énfasis, «¿tendría la amabilidad de mostrarnos su colección?» Silas no respondió de inmediato, pero tampoco protestó. Se adelantó, abrió la vitrina con una llave minúscula que llevaba colgada al cuello, y reveló ante nosotros lo que solo puede describirse como una ordenada exposición del silencio. Decenas de mariposas, polillas y escarabajos disecados, dispuestos con una simetría tan perfecta que parecía irreal. Cada uno llevaba una pequeña etiqueta manuscrita, nombre científico, fecha, ubicación del hallazgo. «Mi madre siempre detestó esta colección», dijo con voz neutra. «Decía que era un cementerio colorido». Holmes se inclinó hacia el tercer nivel, donde un grupo de ejemplares tropicales se alineaba sobre un fondo oscuro. Su mirada no se detuvo en las alas, sino en los alfileres. Uno en particular, fino, largo y con un detalle ornamentado en la cabeza, contrastaba sutilmente con los demás. «Curioso», dijo sin apartar la vista. «Esta aguja no es de acero entomológico, es más antigua, y, si no me equivoco, está coronada por una piedra semipreciosa». Silas guardó silencio. Holmes no necesitaba más por ahora. El objeto había hablado. Me incliné también. La aguja sostenía un ejemplar de Morphodidius, de alas azul profundo. En la parte superior del alfiler, engastada con una delicadeza inesperada, brillaba una pequeña piedra de tonalidad verdosa, casi idéntica a la que yo había visto en el broche desaparecido. No era esmeralda, ni jade, sino algo intermedio, un peridoto, tal vez, cortado en forma de gota. «¡Dios mío!», murmuré. «¿Podría ser?» Holmes asintió levemente. «No hay dos piezas iguales cuando se trata de engastes antiguos. Esta piedra formaba parte del broche. Alguien la extrajo y la utilizó para disfrazar un instrumento de colección». Silas no movió un músculo. Su rostro permanecía impasible, pero su mano derecha, apenas visible bajo la manga, comenzaba a temblar. No lo por miedo, sospecho ahora, sino por la súbita pérdida del control. Holmes no lo miraba a él, miraba la aguja, como si, en su precisión, en su frialdad sin vida, estuviese contenida la lógica del crimen. «Se preguntarán por qué una joya acabaría convertida en alfiler de mariposa», dijo Holmes, con voz clara pero pausada.
La respuesta está en el veneno. Todos lo miramos, incluso Silas. La resina encontrada en la caja fuerte, así como en la barandilla del invernadero, no es accidental. Se trata de una sustancia derivada del árbol Commiphora, utilizada por ciertos coleccionistas para preservar la integridad de los especímenes sin dañar su color. Es incolora, insípida y letal en dosis concentradas. Una gota en la base de una escalera y basta con una mano apoyada para inducir un vértigo repentino. No se necesita más, no hace falta empujar. La víctima cae por sí sola. Camila se tapó la boca con la mano. Dunleavy dio un paso hacia atrás. Solo Araminta mantuvo los ojos fijos en Holmes, como si ya conociera el final. Lady Honoria, prosiguió él, fue envenenada con delicadeza, sin estridencias, sin huellas, y el broche fue el catalizador, o más bien la excusa, porque no se mata por una joya, se mata por lo que representa. Mi madre, dijo Silas finalmente, iba a desheredarme. Su voz era baja, casi un susurro, pero sin rastro de emoción. No rabia, no pena, solo una constatación. Iba a vender el broche, ese absurdo símbolo familiar, para financiar la salida de Araminta de esta casa. Decía que manchaba el apellido, que no éramos iguales. Holmes lo escuchaba sin intervenir. Yo sentía que algo más se desmoronaba en el ambiente. No solo una coartada, sino una estructura entera de pertenencia. No podía permitirlo, añadió Silas. El broche no era suyo, era nuestro, siempre lo fue, desde el primer Bellamy, y ella iba a entregarlo al mejor postor. La ironía era terrible. Había matado no por poseer el objeto, sino por evitar que otros lo tocasen, como si, al retenerlo, preservara también su historia. Pero lo que preservó fue solo la forma y la muerte. Holmes se giró lentamente hacia él. ¿Lo niega? Silas lo miró a los ojos por primera vez desde que empezó la reunión, y no dijo nada. Solo bajó ligeramente la cabeza, como quien acepta una derrota sin perder del todo su orgullo. La policía está en camino, añadió Holmes. He enviado un telegrama esta mañana. Siempre supe que volveríamos aquí. Camila rompió a llorar. La señora Bellamy se apoyó en una silla. Dinleavy, con los labios apretados, parecía más dolido que sorprendido. Y yo sentí que algo más profundo que la culpa se había revelado. La creencia de que el orden puede imponerse sobre la verdad. Mientras esperábamos, Holmes volvió a contemplar la aguja. La retiró con extremo cuidado, como si deshiciera un hechizo, y la envolvió en un pañuelo de lino. «Hay objetos», murmuró, «que no deberían haber sobrevivido al primer crimen que presenciaron, y así el broche regresó a nuestras manos. Pero su peso ya no era el de una joya, sino el de una historia cerrada con sangre. Recuerdo el instante exacto en que Silas Bellamy fue conducido fuera de la propiedad. La luz del mediodía apenas rozaba el mármol del vestíbulo, cuando el inspector Hargreaves, acompañado de 2 agentes, se acercó a él con la formalidad cortés que precede a toda detención cuidadosamente preparada. Holmes no intervino. Yo tampoco. Todo lo necesario ya había sido dicho. Lo que me perturbó no fue el acto en sí, sino la reacción del hombre. Silas no protestó, no preguntó, no bajó la vista. Extendió las manos con calma, como si aquella humillación pública fuera simplemente la culminación lógica de una decisión íntima tomada tiempo atrás. Tenía en los ojos una serenidad tan desconectada del momento que no evocaba ni culpa ni arrepentimiento, sino una especie de aceptación abstracta, como si el crimen hubiese sucedido a otra persona. Nadie pronunció su nombre al salir. Nadie lloró. Y sin embargo, en ese silencio inexpresado, se adivinaba algo más grave que el escándalo o la pena, la sensación de que el alma de la casa, en cierto modo, se había vaciado junto con él. Viajamos en el primer tren disponible rumbo a Londres. El vagón estaba prácticamente vacío. Frente a nosotros,
Un ramo de campos marchitos desfilaba tras los cristales, salpicado aquí y allá por las últimas hojas de octubre. Holmes permanecía con los brazos cruzados y la mirada absorta, como si el paisaje no le concerniera. Durante largos minutos no dijimos nada. Me sentía incapaz de encontrar una frase que no resultara trivial o moralista, y sin embargo, la necesidad de comprender seguía latiendo bajo la superficie. La belleza, murmuré al fin. No deja de ser desconcertante, ¿verdad? Lo que inspira ternura en unos, despierta codicia en otros. Holmes asintió muy levemente, sin apartar la vista del horizonte. La belleza, Watson, no es en sí misma un bien, es una herramienta, como un cuchillo o una palabra. Puede tallar, puede seducir y puede matar. Volvimos al silencio. El traqueteo del tren era suave, casi hipnótico. En ese vagón sin testigos, sentí que ambos estábamos menos interesados en el castigo que aguardaba a Silas, y más inquietos por lo que aún no sabíamos nombrar. Esa grieta invisible que separa el amor del dominio, la colección de la obsesión. Ya en la estación de Marylebone, Holmes pidió un coche de alquiler, pero no para Baker Street. Hizo detener el carruaje frente al edificio de Scotland Yard, y allí, en una sala anodina, solicitó ver al inspector de guardia. Antes de entregar el broche como prueba final del caso, lo observó detenidamente. Yo, a su lado, no dije nada. Había algo solemne, casi ritual, en ese gesto. La pieza seguía siendo hermosa. A pesar de lo que había desatado, o quizás por eso mismo, su forma parecía más precisa, más definida, como si el sufrimiento acumulado en torno a ella hubiera cincelado una identidad secreta. Holmes la sostuvo entre los dedos, con una expresión indescifrable. Pocas veces un objeto ha contenido tanta vanidad, tanto deseo y tan poca piedad, dijo al fin. Sus palabras no buscaban juicio, sino comprensión, como si aquel broche, en su silencio mineral, hubiese recogido más verdades humanas que cualquier declaración firmada. Lo colocó en una pequeña caja de evidencia, la cerró con firmeza y se volvió hacia mí. No hubo necesidad de palabras. Sabíamos que ese fragmento de oro y peridoto no explicaba el crimen, solo lo encarnaba. Durante el trayecto de regreso, me vi arrastrado por una reflexión que, aunque vaga en su origen, se fue aclarando a medida que nos acercábamos a Baker Street. ¿Cuántas veces había yo sido testigo de esa frontera difusa entre el deseo legítimo y la apropiación destructiva? Personas que no saben distinguir entre lo que admiran y lo que ansían poseer, entre amar algo y querer encerrarlo bajo llave. El broche fue solo un catalizador. Lo que ardía en Silas era más antiguo, más corrosivo, la necesidad de que todo aquello que amaba le perteneciera, le obedeciera o desapareciera. Y no está tan lejos de nosotros, pensé con inquietud. ¿Quién no ha sentido, siquiera por un instante, celos sin razón? ¿La tentación de condicionar el afecto? ¿De transformar la belleza en propiedad? Lo perturbador del caso no era su excepcionalidad, sino su familiaridad. Silas cruzó una línea, sí, pero todos la bordeamos alguna vez, desde nuestras zonas más íntimas. Holmes, con su intelecto aislado, parecía inmune. Yo, sin embargo, me sentía tocado. No por el crimen, sino por el espejo que había dejado detrás. Al llegar a Baker Street, ya entrada la noche, Holmes no pidió té, ni encendió su pipa, ni comentó el caso con su habitual aire de cierre lógico. Fue directo a su escritorio, abrió un pequeño compartimento forrado de terciopelo y depositó allí la caja que contenía el broche. No la cerró con llave. Tampoco la miró de nuevo. Durante unos segundos permaneció de pie, como si dudara entre quedarse o retirarse a sus habitaciones. Luego, sin pronunciar palabra, se alejó por el pasillo. Sus pasos sonaban más apagados que de costumbre. Yo me quedé solo en la sala, frente al fuego casi extinto. No sentía satisfacción ni alivio, solo un tipo de melancolía que no surge de la derrota,
sino de la lucidez, porque había aprendido algo esencial. Algunos objetos no se poseen nunca, solo nos atraviesan, y el broche, bajo ese silencio de terciopelo, seguía brillando, como una verdad que ya no necesitaba explicación, pero que tampoco aceptaba el olvido. En ocasiones, no es el crimen lo que más perturba, sino el silencio que lo sigue. La ausencia de emoción en el rostro de quien ha cruzado la línea deja una huella más honda que cualquier evidencia. Me pregunto si Holmes, al guardar el broche, no intentaba encerrar también algo más: la vanidad humana, la codicia envuelta en terciopelo. Hay casos que se resuelven, sí, pero no se cierran. No del todo. ¿Tú también crees que el deseo de poseer puede corromper incluso el amor más profundo? Déjamelo saber en los comentarios. Si esta historia te hizo reflexionar, compártela con alguien que sepa apreciar los misterios del alma tanto como los del crimen. Daily Like, suscríbete para más relatos como este, y acompáñanos en la próxima sombra que Holmes y yo nos atrevamos a cruzar.